Esta es nuestra sección de análisis político con el periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Oye, qué granizada la de ayer, ¿verdad? Allá en el norte del estado de Morelos. Tremenda, ¿no? Aquí ya ves que nada más fue un poquito de agua, unas gotitas, sí. Pero muchísimo polvo combinado con lo del tizne y fue una ensuciadera. Pero sí, allá lo que es Tres Marías, Parres, todo eso, fue una granizada, pues no es inusual, son sí, lo que decíamos, como es una zona muy alta, ¿no? Pero ahora las redes sociales hacen un espectáculo de cualquier cosa que a alguien en las redes sociales le parezca inusual, pero pues sí, estuvo en riesgo la gente que transitaba en esos momentos por la autopista. Ese es y la tema, federal, ¿no? Y que los vehículos vengan adecuados para eso también, ¿no? Porque luego los vehículos se atoran, se empiezan a fallar. Deja que se atoren, que patinen en el hielo. Sí. Bueno, pues una situación inédita, Oscar, y bueno, comenzamos con esto que ya anticipábamos en una nota anterior, lo que está pasando con los candidatos, con los aspirantes, Oscar. Tenemos muchísimos partidos, justamente en una plática que tuvimos aquí con el licenciado Malpica hablábamos de 23 partidos en total, muchos de ellos nuevos, nuevecitos de paquete. Lo que no son nuevos, Oscar, son los candidatos, los aspirantes, son los mismitos. Bueno, acabamos de platicar de varios de ellos y así van a estar los demás partidos. Sí, y hay una serie de candidatos que sí son nuevos, que no habían estado en ninguna contienda, pero que como cada 3 años solamente los van a usar de relleno. Algunos de esos candidatos tienen cierta simpatía en la colonia o a veces hasta en la comunidad donde viven, pero en realidad van a ir o de relleno o en posiciones que nunca van a poder lograr porque se necesitan votos. Y no es lo mismo que te quieran en tu colonia, donde te conocen y a lo mejor eres la persona, a lo mejor el más buena gente del mundo, pero solo lo saben en tu colonia y se necesita el voto de un municipio, de un distrito, para lograr cambiar las cosas. Pero eso sí lo saben los que viven del erario público, los políticos profesionales, entre comillas, que no son profesionales en el arte de hacer política, sino son profesionales en el arte de vivir del presupuesto. Y ellos sí lo saben, y ellos trabajan para conseguir tantito por acá, tantito por allá, y ya ves que ahora llegaron al extremo en Morelos de crear sus propios partidos políticos, porque saben que están quemadísimos en los partidos tradicionales, y ya la hicieron en el PRI, ya la hicieron en el PAN, ya estuvieron en el PRD, y pues bueno, ya no tienen cabida en esos lugares, o se acabaron esos partidos, y ahora crearon mejor sus propias organizaciones, Evaristo. Sí, lo impresionante y lo triste, hay que decirlo, es que cada partido debiera capacitar a los ciudadanos, debería fomentar la participación, incluso entendemos que hay una partida solamente para mujeres, un 3% para que se capacite a las mujeres, porque ya dijimos, la política es necesaria. La gente tiene la percepción de que es mala, de que es corrupta, de que no sirve, pero es necesario que tengamos personas preparadas para ejercer este tipo de cargos, pero lejos de que los partidos capaciten a sus bases, ocurre que entre ellos solamente se reparten las candidaturas, por lo que estás diciendo, por el presupuesto, lamentablemente, y hay más partidos, pero menos posibilidades de que alguien que realmente pueda hacer algo o quiera hacer algo diferente y no se maree y no se pierda en el cargo, pueda realmente ejercer un buen gobierno. Lo más triste de todo, Evaristo, es que tanto los políticos viejos o ni siquiera viejos, son gente joven que ya tiene 3, 6, 9 años viviendo bien del erario, como los que nunca han tenido un cargo público, creen que ser político es repartir despensas, Evaristo, y en la temporada previa a este proceso electoral se la pasaron haciendo el favor a la gente, que le regalan un carro de esto, de material, que un tinaco, y con eso creen que tienen los méritos suficientes para lanzarse y buscar una candidatura. Eso nos lleva a lo que hoy estamos viviendo en la sociedad, que los ciudadanos, como decía Tomás Mojarro, el ciudadano no es ciudadano en México, porque un ciudadano implica tener derechos y
y obligaciones. Y aquí en México no tenemos obligaciones, queremos tener todos los derechos, pero ninguna obligación. Todo esto que estamos viviendo, sin duda, Oscar, es lo que tú mismo has dicho, que el ciudadano no participa, se va a ver el fútbol, se divierte en otras cosas, pero no se involucra, y mientras el ciudadano no preste atención, no atienda estos temas que ya dijimos son importantes, seguiremos así. Exactamente, mira, lo que pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio, la invasión del Capitolio por un montón de vándalos de extrema derecha, demostró que lo que pasa en el Facebook no se queda en el Facebook, porque la mayoría de ellos fueron congregados a través de las redes sociales y pues bueno, pasaron de ser una cosa virtual a convertirse en una terrible realidad. Pero en México todavía no llegamos a ese nivel en cuanto a la violencia, que bueno, pero sin embargo la mayoría de la militancia política de ahora, tanto de jóvenes como de adultos, se da a través del Facebook. O sea, creen que con darle me gusta o un like, como se dice, a algo, a una causa, o ponerle un emoji, un emoticón de tristeza o de enojo, cuando alguien critica a un político, creen que ya son militantes o activistas, que es lo peor de un partido político, y no se atreven a salir a la calle para tratar de cambiar el estado de cosas. Probablemente esta acusación sea autoinfligida, porque ni tú ni yo hacemos un activismo que de por sí no lo debemos hacer, porque tú y yo somos periodistas y queremos ser periodistas responsables. No podemos ser activistas. Nuestro nuestro activismo está en desempeñar correctamente nuestra profesión, que es muy importante para la gente, pero hasta ahora quizá nosotros no lo hemos hecho bien, ni el resto de nuestros colegas, y no motivamos a los ciudadanos, ni siquiera a los ciudadanos, a las personas, aún aquellas que todavía no tienen la edad para ser ciudadanos, para salir a la calle y exigir sus derechos. No quiere decir que cerrar calles, hacer manifestaciones sea la única forma de exigir los derechos, pero salir a la calle, ir a una oficina pública, quejarse no nada más verbalmente de que, por ejemplo, hay fallas en un servicio público, sino llevar un escrito con firmas, nombres, dar la cara, pues entregarlo a un funcionario, que nos firmen de recibido. Eso es hacer activismo político, porque cuando usted entrega una queja a una autoridad por escrito y le sellan de recibido, ya tiene usted la posibilidad de acudir a la ley cuando no le cumplan. Pero no, pues ya hablé por teléfono, ya lo escribí en el Face, ya dije, ya lo puse en el WhatsApp, ya lo compartí en el WhatsApp. Ajá, ya hablé y cite usted cualquier medio de comunicación, y no salen de su casa, no van a las presidencias municipales con el ayudante y le dicen, a ver, aquí está mi carta, mi solicitud por escrito. Simplemente eso es hacer activismo social, Evaristo, y no, para no estarse quejando después de que fulanito votamos por él, se veía joven, se veía dinámico, o ella, porque también es hombre o mujer, y se veía tan honesta que se veía, tan honesto que se veía, y salió igual de ratero. Pero pues, ¿cómo no va a ser ratero o ratera si sabe que puede quedar impune? Porque los mecanismos para aplicar los sistemas de control tienen tantos detallitos y los ciudadanos somos tan flojos que los dejamos que se brinquen esos detallitos. Claro, y cuando llegas al cargo te dicen, no, es que aquí no se puede, no, todos están en tu contra, no se puede, tienes que ser igual que los demás y hacer lo mismo que ya se hace, así es que ni le muevas, síguete igual. Y bueno, triste realidad la que estamos viviendo, pero estamos a tiempo justamente para que usted se involucre, empiece a conocer, de eso se trata, quiénes son los aspirantes, su historial, de dónde vienen los partidos, para que poquito a poquito, por lo menos en unos 50 o 100 años, ya estemos hablando de otra cosa en la sociedad mexicana, porque si no, así vamos a continuar y en 3 años más van a ser 80 partidos y todos los que quiera la gente, porque no se da cuenta, pues, a dónde nos está llevando toda esta situación. Estamos a tiempo ahorita que está comenzando el proceso electoral. Y hablando del mismo, Oscar, ¿qué situación la del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC? Retiran primero, dan de baja a su titular, ya en pleno proceso. Después su suplente lamentablemente fallece por COVID y ahora este consejero
tiene la encomienda de realizar las elecciones que ya están a meses, a unos meses ya de distancia. Y lo más grave, Evaristo, es de que aparte de las sustituciones, ambas necesarias, porque bueno, la anterior presidenta falleció y la anterior a ella, pues fue demostrado que incurrió en conductas indebidas en el desempeño de su cargo, pero el que asume ahora, Pedro, no recuerdo ahorita su nombre, era consejero, ¿no? Sí, pero tiene una cuestión... Pedro Gregorio Alvarado Ramos se llama. Pedro Gregorio Alvarado Ramos, y tiene una cuestión en contra, además de todas las que son evidentes que tiene en contra. No hay presupuesto para hacer las elecciones. Desde América Preciado estaban buscando una ampliación de creo que de 180 millones de pesos, porque sí tiene mucho dinero el INPEPAC, pero está etiquetado la mayoría para dárselo a los partidos políticos, y al INPEPAC solo le quedan 60 millones para organizar las elecciones, lo cual no es suficiente, porque ya ve que tienen que establecerse los consejos electorales distritales y municipales, y se les paga a los consejeros, más la operación, más los empleados, más todo lo demás. Y hoy es 18 de enero, y el INPEPAC a esta fecha, cuando la elección va a ser el 6 de junio, no tiene los recursos suficientes, y apenas tiene, Pedro Alvarado tiene que llegar a negociar con ese dinero con el Poder Ejecutivo para que puedan empezar a hacer las cosas. Pon tú que el INPEPAC es una estructura, no es una sola persona, no es un individuo. La consejera León Trueba, para defenderse, para evitar que la destituyeran, dijo que si la quitaban en ese momento, la elección iba a peligrar. Le contestaron, pero el INPEPAC no es una consejera, el INPEPAC es un organismo integrado, claro, es un cuerpo colegiado, y aparte tiene un mecanismo de funcionarios que pues tienen la experiencia y llevan a cabo las tareas. La consejera no era la que hacía las cosas. O sea, imagínate que todo dependiera de una persona, ¿no? Pues sí, pero sin embargo, este cuerpo del INPEPAC está menguado por la austeridad, los recortes y todo lo demás. Recuerda que Graco Ramírez los castigó terriblemente en la cuestión presupuestal, y entonces sí estamos en el tiempo extremadamente corto para capacitar a la gente que se contrate, para hacer toda la infraestructura. Y pues bueno, las elecciones, sobre todo las locales, que son las que nos interesan, para presidentes municipales de 36 lugares, y para regidores, para síndicos, para 20 diputados, sí está, a mi juicio, en riesgo la operación correcta de los mecanismos, para lo mismo para recibir el voto que para contarlos oportunamente. Se pueden contar, pero puede pasar como cuando llegó León Trueba, que los votos en lugares como Cuernavaca tardaron 2 semanas para contarlos, cuando se supone que la elección dice que se hace un conteo previo, que es la noche de la elección, ¿no? Todo eso. Sí. Hasta donde llegue el conteo rápido y todo eso, y después el miércoles del siguiente a la elección se abre la sesión y comienza el conteo, que normalmente se terminaba el viernes y ya se sabían los resultados casi definitivos. Y con León Trueba, con su primera vez, se tardaron 2 semanas para eso. Entonces el conteo oportuno de los votos, para mí que está en riesgo si no se consigue ese recurso y se activa desde ya todo el cuerpo que se requiere para todas las etapas del proceso. Y encima tenemos la pandemia, ¿no? Además tenemos la pandemia, que por ejemplo obliga a una separación, aunque en esa época ya va a haber más avances en la vacuna, en la difusión de la vacuna, pero se requiere de una separación, porque para esto la vacuna da una protección del 95%. Esto quiere decir que de 100 vacunados, 5 se van a enfermar, y una parte de esos 5 se puede morir. O sea, no porque estés vacunado puedes llegar y abrazar a cualquiera en la calle. Claro, claro. Entonces, probablemente, para mi lógica, en lugar de un centro de recopilación de votos, o sea, una casilla, ya ves que luego se ponen una más la adjunta más la contigua, ¿no? Contigua, sí, que se llama. Pues ahora quizás sería necesario hacer más casillas para que en cada una de ellas se concentre menos personas. Pero eso requiere más dinero, más funcionarios electorales, que de por sí los ciudadanos son bien reacios, casi hay que irlos a cazar a sus domicilios para ver si quieren asumir el cargo. Así es, qué situación esta, Oscar. Y sí, hablaba, por ejemplo, el compañero Jesús Castillo, que pues no hubiera mejor elecciones, ¿no?
Ajá, él hablaba de prorrogar, de posponer la elección, como ha ocurrido en otros estados donde la elección para gobernador, no me acuerdo cuáles son ahorita, fueron 2 estados, en donde el INE decidió posponerlo. Obviamente eso implicó hacer cambios legislativos hasta que la pandemia aminore. Y otra opción que están sugiriendo es que el INE absorba toda la elección. Es una opción lógica, de hecho el INE es el que coordina ambas elecciones, la federal y la local, pero para cualquiera de las decisiones se necesita tiempo. Definitivamente, por eso decíamos que es una situación muy complicada la que está viviendo en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Pues vamos a ver, y como dices, ojalá que se resuelva el tema del presupuesto para que pues sea menos lo menos afectada posible la próxima elección, que ya es el 6 de junio, que ya está encima, y que los actores políticos pues van a exigir que haya elecciones y que todo se realice conforme está programado. Así es. Y finalmente, Oscar, el número de contagios de COVID extraordinario, más de 500, casi 600 casos de contagio de COVID aquí en la zona sur. Pues ya no decimos focos rojos, pues más allá de los focos rojos y la vacuna, ahora nos dicen que va a haber menos vacunas, dice el gobierno federal, que pues sí, aceptó que se redujeran las vacunas y estamos recibiendo 500,000, ¿no?, a la semana. Y con esto pues nos íbamos a llevar más de un año, muchos años nos íbamos a llevar, que por cierto fue tema de debate ese del plazo, ¿no?, del tiempo que se va a llevar a vacunar a los mexicanos. Pues ahora imagínense con la reducción de la vacuna, estamos pues en dos situaciones preocupantes. Pues sí, Evaristo, pero en realidad se dijo que va a reducirse el abasto de la vacuna de una empresa, Pfizer, pero aparte hay otras empresas que están surtiendo, o sea, pero solamente se va a reducir el tipo. Ya hasta parezco defensor de la cuarta transformación, pero no es mi intención, sino quiero dar el contexto a las noticias. O sea, la empresa Pfizer le va a entregar supuestamente una parte de esa producción a las Naciones Unidas y que el gobierno aceptó, pero yo estoy enterado porque lo leí en medios internacionales que en realidad la reducción en la entrega de la vacuna se refiere a que la empresa va a detener la fabricación en su planta, en las plantas que tiene instalada, no recuerdo si en Bélgica o en Holanda, porque van a crecer, van a aumentar el tamaño de las instalaciones y eso obliga a suspender parcialmente las actividades y la producción alrededor de 2 semanas. Una vez que se concluya ese plazo, la planta va a producir muchísimo más vacunas, porque surte a Europa, surte a Estados Unidos, surte a Latinoamérica. Y yo tengo entendido que esa es la verdadera razón, pero de la otra, el contexto real de la noticia es de que, bueno, llegan menos de Pfizer o como se diga. Pfizer, ajá, BioNTech. Eso, pero van a llegar de las rusas, de las otras compañías que están produciendo la vacuna, que ya tienen la autorización para hacerlo. Eso es, en realidad, Evaristo, lo que va a pasar. ¿Y los contagios al alza, Oscar? Sí, como tú lo señalabas en la información que hiciste cuando analizaste lo que pasa en la zona sur y mencionas ahí que las muertes bajaron, pero pues desafortunadamente es cosa de tener paciencia porque las muertes bajaron porque corresponden al ciclo anterior de contagiados, pero con este ciclo por lógica van a subir un 10 veces más. Porque los que se están reportando son los contagios recién detectados y apenas les va a empezar a hacer la enfermedad. Yo no se los deseo, pero es lo que muestran las estadísticas. Entonces, pasar de 50 contagiados a 500 o más, imagínese usted, los hospitales no se dan abasto. Precisamente ayer la jefa de gobierno del Distrito Federal dijo que el gobierno de ese lugar va a propiciar que los enfermos se hospitalicen en sus propias casas y el gobierno de la Ciudad de México va a entregarles oxígeno y todos los implementos necesarios, un medidor de, ¿cómo se llama? Oxímetro. Un oxímetro y un baumanómetro para que se puedan controlar desde su casa. Es obvio que eso no es la solución, pero es obvio que también es una solución alterna cuando los hospitales ya los saturamos. Tengo entendido que el Seguro Social va a modificar todo el hospital de Plan de Ayala, son 8 plantas, de las cuales 4 ya son COVID, pero todos los pisos se van a hacer COVID, porque pues no
los contagios están fuera de control. ¿Y por qué están fuera de contagios fuera de control los contagios? Porque es más agresiva la cepa. Por culpa de los panistas, de los priistas, de la Cuarta Transformación. No, por culpa de usted, porque usted y yo salimos a la calle cuando no debemos, nos exponemos, hacemos fiestas, bueno, no sé si tu caso, pero hacemos lo que fuera, y la culpa no es del gobierno. Desafortunadamente la culpa es de los ciudadanos, pero los ciudadanos no son los que operan los hospitales y el gobierno ya no se da abasto. Entonces confiemos en que luego de este susto que estamos viviendo, porque falta todavía la rosca del 2 de febrero, ¿no? Los tamales. Los tamales. Bueno, ya viste que soy bien fiestero, no sé ni qué se celebra. El 2 de febrero y un montón, ya viene el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, sabremos actuar conforme se debe de actuar en este periodo de emergencia que no habíamos vivido en un siglo. Hace un siglo se vivió algo igual y allá murieron 37 millones de personas, por lo menos por la llamada gripe española. Y actualmente a nivel mundial han muerto 2 millones de personas, la mayor parte de los cuales han muerto en la segunda o tercera oleada. Nosotros estamos en la segunda oleada, en el foco de la segunda oleada, y queremos seguir adornando las estadísticas, viendo cómo la gente se está muriendo, incluso fuera de los parámetros que se había marcado, ¿no? Diabéticos, mayores de 70 años y todo lo demás. ¿O queremos controlar la pandemia a la espera de que llegue la vacuna? Usted tiene la decisión. Caray, pues sí, con esa pregunta nos quedamos, Oscar, gracias. Vamos a ir a nuestra sección de Seguridad y Justicia, pero antes me gustaría un comentario. Otra vez un fin de semana muy violento. Sí, extremadamente violento, desde el viernes que desde el viernes. Y con impunidad total, la gente, independientemente, ya sabes que la autoridad lo primero que dice es, se juntaba con malas personas, tenía esta actividad, tenía antecedentes penales, pero más allá de sus actividades, por ejemplo en Amacuzac mataron a una persona de la comunidad lésbico-gay, en Huitzilac a una persona creo que trabajaba en una vulcanizadora, en Tepoztlán a una persona que estaba caminando por una calle en la colonia Esmeralda, en Puente de Ixtla, un hombre en su casa. Exacto, y no, independientemente de que pudiera haber un factor común, no cabe, aunque ya no lo vemos, Evaristo, creemos que la gente que es asesinada se lo merecía por una cosa u otra, o que tuvo mala suerte. Pero lo que no nos cabe en la cabeza es exigirle a la autoridad, primero, que prevenga ese tipo de cosas, porque ¿cómo puede andar una persona, que una ya es grave, pero que vaya un montón de gente armada en vehículos, en motos, en lo que sea, sin miedo a ser detenidos? No nos ponemos a pensar en eso, porque si la policía, si la autoridad que encargada de la seguridad, estoy hablando de guarneros, pues, hiciera su deber, pues cualquiera que pensara salir a la calle con un arma le mediría, pensaría, ¿no? Pero aquí no le miden porque saben que son impunes. Y la otra, ¿cuántos delitos se persiguen, se investigan y se resuelven? ¿Por qué no hemos pensado en exigirle al fiscal que se ponga a trabajar? El año que pasó recibió un presupuesto mucho más elevado que en otras ocasiones, con el que dijo que les iba a pagar mejor, que estaban resueltas las carencias, que no sé cuántas cosas más, pero con el mismo presupuesto fue igual o más ineficiente. Entonces, más allá de pensar que las personas que tristemente murieron bajo la violencia pudieron haber dado pie por las condiciones en que vivían, que de todos modos eso nunca va a justificar el homicidio, pero también tenemos que pensar del otro lado. Ya no volteamos a ver la responsabilidad de la autoridad y eso es inconcebible, pero tiene que ver con el haber perdido nuestro papel de ciudadanos, porque como tú decías, implica derechos y también obligaciones, y la obligación de ser ciudadano no la cumplimos, y eso da una libertad total. Guarneros gana más de 100,000 pesos al mes, el fiscal gana más de 100,000 pesos al mes, y probablemente tengan preocupaciones, pero por ejemplo, Guarneros tiene como 10 o 15 guaruras.
la inseguridad no es una preocupación de Guarneros ni del fiscal. ¿Y por qué si es una inseguridad de los que a través de los impuestos les pagamos sus ingresos? Pues eso no lo cuestionamos, ya es una normalidad. Y los políticos que quieren representarlos a ustedes, ya sean profesionales, novatos, inocentes, culpables, todo lo demás, ni siquiera ponen en sus ofrecimientos mejorar las cosas de la seguridad pública o hacer reclamos a las autoridades.